mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. El 56% se redujo el flujo migratorio irregular desde México a Estados Unidos entre mayo y agosto. Así al menos lo ha señalado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al asegurar que está cumpliendo con estos compromisos para atender el fenómeno. Esto luego de que el presidente Donald Trump, como sabemos, amenazara a México con imponer aranceles. El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha entregado un reporte de la estrategia implementada por la administración de AMLO. Ha agregado que el plan de desarrollo y migración, además, ha sido muy respetuoso de los derechos humanos y que México sigue aportando económicamente para generar empleos en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. México informó el viernes de una reducción en el flujo irregular de migrantes a Estados Unidos a través de su territorio. La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto. Ebrard viajará el lunes a Washington para revisar los compromisos alcanzados después de que el presidente Donald Trump amenazara con la imposición de aranceles. El canciller mexicano explicó que no espera que haya una nueva amenaza arancelaria debido a los resultados y urgió al gobierno estadounidense a respaldar la estrategia de México para fomentar el desarrollo en América Central. A finales de mayo, Trump amenazó con imponer aranceles progresivos a México hasta llegar a 25% si no frenaba el paso de inmigrantes indocumentados, mayormente centroamericanos, después que Estados Unidos registrara cifras récord de detenciones de familias en su frontera sur. Con estos resultados... Vamos a saludar a esta hora en Colombia a Arnulfo Valdivia, el ex embajador de México en Colombia, vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industrias de México. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana en el Canal de las Américas. Bienvenido, buen lunes. Hola Ruth, muy buenos días, qué gusto saludarles. Igualmente, ahí lo veíamos en declaraciones al canciller Ebrard. Ha dicho que confía en que con estos resultados que ha reportado el gobierno de AMLO al frenar el flujo migratorio, el gobierno de Estados Unidos no va a tener que amenazar más con imponer estos aranceles a México. Ahí me quedó una lectura y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿se hace esto por sanción o por conciencia con la propia gente mexicana y de demás países de Centroamérica que quieren llegar a toda costa a Estados Unidos? No, a ver, Ruth, esto fue definitivamente una reacción que hubo de parte del gobierno mexicano a la, digamos, la amenaza del presidente Trump del pasado mes de julio para imponer, de junio, perdón, para imponer aranceles a México. Realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido absolutamente permisivo en términos del ingreso de migrantes y de hecho una gran coalición de organizaciones sociales y civiles que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, pues están en contra de lo que está pasando ahora y estaban a favor de esta, digamos, falsa política, porque no existe de libre tránsito, porque tránsito es cuando tú vas del punto A al punto B sin ningún problema. El problema aquí es que hay un muro y una frontera en medio del punto A y el punto B que el gobierno no controla. Ahora, según las declaraciones que daba el canciller mexicano, decía que México estaba con el gobierno de AMLO dando ejemplo en estos países, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que con poco dinero se pueden crear empleos en estos países y que es mucho mejor que cualquier otra política para hacer frente a este flujo migratorio, a que la gente salga desesperada. Pero aquí hay otro problema en el área de la migración, no solo la desocupación, sino también muchos están tratando de salir o huir de situaciones de violencia. ¿Qué tan viable es para estos países como Honduras, El Salvador, Guatemala, el hecho de crear estas fuentes de empleo que dice México las ha creado y ha mencionado Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca, donde se ha dado empleo a estos migrantes? A ver, eso no es que se haya dado ahora empleo, digamos, esa es una
una manipulación de la información. Eso se da hace años, cuando los migrantes, digamos, centroamericanos, en particular guatemaltecos, hacen una especie de migración circular en donde trabajaban sobre todo en las fincas cafetaleras de Chiapas, de Tabasco, y regresaban a Guatemala. Eso no lleva años, lleva décadas. Pero por el otro, lo que está pasando aquí, y bien lo dice Ruth, más bien, son dos tipos de migrantes diferentes. Unos son los que quieren trabajar en Chiapas o en Tabasco y regresar a Guatemala o a Honduras y El Salvador. Otros son los que quieren llegar a Estados Unidos. Y esos son sobre los que está puesto, digamos, este programa. Ahora, si bien es cierto que México ha cumplido con la parte que le tocaba en un acuerdo que, por cierto, todavía no conocemos. O sea, han pasado 4 meses y nadie conoce el texto real de ese acuerdo. Porque se ha vuelto una especie de tema secreto que difícilmente alguien ha visto. Pero lo que sí sabemos también es que el gobierno de Estados Unidos no ha cumplido con la parte que digamos, por lo menos en principio se dice que se acordó, que fue una donación o una aportación, mejor dicho, más que una donación, de $5,800 millones, precisamente a este programa de desarrollo. En el largo plazo, Ruth, para contestar tu pregunta de forma corta, en el largo plazo, sin duda alguna, la solución para la falta de empleo y, por supuesto, para la falta de seguridad que hay en Centroamérica, efectivamente es el desarrollo. En el corto plazo, eso es, pues, no más que buenas intenciones, porque ese cambio cualitativo de vida en Centroamérica, no importa cuánto dinero le inyecten, no se va a dar en los próximos 4 o 5 años, que es lo que le queda al gobierno de López Obrador y el del presidente Trump. Claro, y ahora hablando del presidente Trump y esta amenaza que había hecho Estados Unidos a México, que los puso como quien dice en norma, en regla para que hagan algo, y es la cifra que ha dado pues ahora el canciller Ebrard. ¿Usted cree que ya pueden quedarse confiados en que no va a haber el aumento de estos aranceles tan temidos por el gobierno de López Obrador? Y además, adicionalmente a eso, saber que se sigue levantando este muro. Ya el presidente Trump, si podemos poner las imágenes de lo que ha publicado este fin de semana, dice que se está construyendo este muro de forma expedita, ha publicado este video en sus redes sociales y ha puesto imágenes de lo que sería la construcción de la valla, y dice va a medir 9 metros de altura para el final del 2020, este año de los comicios presidenciales. Ya habrá 800 kilómetros listos. Hablemos de este anuncio que hace el presidente Trump siguiendo con su proyecto de muro para evitar que los migrantes pasen hacia Estados Unidos. Y dos, de si se puede quedar México tranquilo con esta amenaza de que van a elevarle los aranceles. Bueno, Ruth, con el tema del muro no es otra cosa que la parte absolutamente publicitaria, la fachada. En realidad lo que se van a construir son 238 metros de muro. Eso es lo que va a construir realmente Trump. Lo que está haciendo es cumpliendo su promesa de campaña de hace 4 años, por cierto, con miras a su reelección. Está de algún modo mandándole una señal a sus electores, a su constituency, como ellos le llaman en Estados Unidos, para pues que ellos vean que sí se está cumpliendo. Son 238 kilómetros de muro que él va a construir, que aunados a los que ya hay, a los más de 600, van a dar casi 900, 800 y tantos. En una frontera que tiene 3,100 kilómetros de largo. O sea, realmente no es otra cosa que, repito, el cumplimiento, digamos, mediático de su promesa de campaña. Por el otro lado, pues todos conocemos el estilo de Trump y el estilo que además lo caracteriza a él y al resto de su gobierno. Muy probablemente no va el gobierno, y él ya lo dijo hace algunas semanas, que México se estaba portando muy bien. ¿No? Realmente no creo que se vuelvan o que se introduzcan aranceles a las mercancías, pero el estilo de negociación es el de hacer esto difícil. Seguramente mañana va a haber declaraciones en donde se dirá que México va bien, pero necesita redoblar esfuerzos, que no se va a soltar esto, que la migración es un ataque directo a los Estados Unidos, que por eso el muro, etcétera. No podemos olvidar que todo esto ya está construido bajo una óptica mediática de campaña. Correcto, o sea, por ahora pues estamos haciendo las cosas bien, quedémonos tranquilos hasta que venga un nuevo anuncio que reviva esto del tema
de la migración. Vamos a agradecer a Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industrias de México. Gracias por haber recibido nuestra llamada aquí a la mañana de NTN 24. Al contrario, Ruth, muchas gracias a ustedes. Revisamos ahora lo que es noticia en la Unión Americana. Estamos ya con nuestros periodistas Alejandro Rincón en Nueva York y también en la capital estadounidense Emiliana Molina. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a reabrir las negociaciones con los talibanes que el presidente Donald Trump puso fin el pasado sábado. Esto si los insurgentes cambian de actitud, respetan sus acuerdos. Así al menos lo ha informado el secretario de Estado, Mike Pompeo. Emiliana Molina, desde Washington, tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, buen lunes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues los talibanes aseguran que Estados Unidos sufrirá más que nadie. Esto después de que el mandatario estadounidense Donald Trump cerrara la puerta a unas posibles negociaciones porque los talibanes no estaban cumpliendo con los actuales acuerdos. El Ejecutivo canceló las reuniones previstas para el día de hoy, unas reuniones pautadas en secreto, después de que el jueves un soldado estadounidense falleciera tras un atentado de los talibanes en Kabul. Sin embargo, el secretario de Estado Mike Pompeo dejó la puerta abierta para continuar con las negociaciones si los talibanes cumplen con los acuerdos. Teníamos el compromiso de los talibanes de hacer un anuncio público formal de que romperían con Al-Qaeda, una demanda estadounidense que se remontaba hasta el presidente Bush. El presidente Trump apoyó esos esfuerzos. No vamos a retirar nuestras fuerzas sin asegurarnos de lograr los objetivos. Cualquier reducción en nuestras fuerzas se basará en condiciones reales, no en compromisos, sino en condiciones reales en el terreno. El cambio de Trump llega semanas antes de que en Afganistán se celebren elecciones, lo cual aumenta el temor de que se intensifique la violencia de parte de los talibanes. Esa es la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias por tu reporte. A una semana del paso de Dorian, varias zonas de las islas Abaco y Gran Bahama, como lo veíamos, todavía son inaccesibles. Circunstancias que representan el mayor reto para las agencias humanitarias que están trabajando por hacer una evaluación completa del desastre, al mismo tiempo que entregan toneladas de ayuda. Alejandro Rincón tiene este tema desde Nueva York. Alejandro. Hola, feliz lunes para todos. Una grave emergencia humanitaria enfrentan las autoridades de Bahamas tras el paso del huracán Dorian. La devastación ha sido tal que todavía hay áreas de las islas Abaco y Gran Bahama que son inaccesibles, a pesar de la labor que se ha adelantado en los últimos días, después del paso de ese intenso fenómeno atmosférico. Las circunstancias que enfrentan ahora no solo las autoridades locales, sino las agencias de ayuda humanitaria es tratar primero de llegar a esas áreas que todavía no han podido entrar, en particular porque no se saben las necesidades de la población que quedó allí atrapada y sobre todo una dura realidad. Todavía hay muchas personas desaparecidas, por lo que se teme que el número de víctimas fatales podría aumentar. Hasta ahora se mantiene en 43. Justo en todo este proceso, Naciones Unidas ha sido un aliado estratégico de las autoridades locales con el objetivo de entregar, en esencia, ayuda humanitaria urgente para aquellos que pudieron tomar refugio del huracán, mientras progresivamente se van adelantando las labores de limpieza y de restablecimiento de la normalidad. El encargado de este proceso de coordinación de parte de Naciones Unidas, de la Oficina para América Latina y el Caribe de Coordinación de Desastres Humanitarios, entregó la siguiente evaluación sobre el proceso de ayuda a Bahamas. La destrucción física es masiva. Estamos instando a todo el mundo a ver que puedan hacer algo, a encontrar soluciones rápidas para responder a la situación por ellos mismos, pero es necesaria la ayuda. Así que esta es una situación crítica, necesitamos comida, agua, también todo tipo de medicinas. Estados Unidos ha desplegado una gran ayuda y equipos para apoyar el tema de la infraestructura y estamos respondiendo a eso a favor de la gente. Estadísticas establecidas por las autoridades de Bahamas indican que en el momento previo a la llegada del huracán Dorian, por lo menos unas 3.300 personas tomaron refugio en edificios gubernamentales y otros sectores que podían protegerse lo suficiente de ese fenómeno atmosférico intenso. Esas 3.300 personas, tanto en Gran Abaco como en Gran Bahama como en Abaco, están progresivamente saliendo de esos albergues temporales y justo están tratando de recuperar su vida. Muchos de ellos perdieron sus viviendas
viviendas y esa es parte de las razones por las cuales hay ahora un nivel de preocupación adicional de parte de las agencias humanitarias, dado que no solo es proveer atención urgente humanitaria como por ejemplo agua potable o raciones de alimentación, sino a futuro para recuperar la normalidad. Las viviendas que fueron perdidas, pues es verdaderamente un proceso muy duro el que está enfrentando ahora mismo la nación caribeña. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, muchas gracias. Y justamente siguiendo dando cuenta de esta catástrofe que se ha vivido en Bahamas, entre evacuaciones, búsqueda de víctimas, riesgos sanitarios, también el archipiélago se prepara desde el domingo para enfrentar una larga emergencia humanitaria. Dorian también ha golpeado a Canadá en las últimas horas con potentes vientos de 140 kilómetros por hora. Una semana después del devastador paso del huracán Dorian, Bahamas se prepara para una larga crisis humanitaria. Las autoridades del archipiélago advirtieron repetidamente que el balance provisional del desastre de 43 muertos iba a aumentar, y el ministro de Salud dijo que la eventual cifra final de muertos será impactante. El primer ministro, quien había advertido el jueves que la devastación causada por el huracán durará generaciones, aseguró el domingo que la capital Nassau no podía acoger a todas las víctimas, que temporalmente se alojarán en tiendas de campaña. Según la ONU, Dorian dejó al menos 70.000 personas sin hogar en las islas más severamente afectadas, Abaco y Gran Bahama. El Programa Mundial de Alimentos ha entregado casi 15.000 comidas y toneladas de equipos en la región. Tras muy leves efectos en la costa de Estados Unidos, la tormenta continuó su ruta hacia Canadá, con fuertes ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y olas de casi 20 metros. Recalificado como ciclón posttropical muy intenso por el Centro Canadiense de Huracanes, Dorian tocó tierra el sábado por la noche en la provincia de Nueva Escocia. Y un grupo de colombianos que sobrevivieron al paso del huracán Dorian en Bahamas ha regresado sano y salvo a su país de origen. Tras el emotivo encuentro con sus familias, han relatado los momentos duros de pánico que vivieron por el paso de este fenómeno natural. En medio de abrazos y lágrimas de alegría fueron recibidos en Cali 3 de los 9 colombianos que permanecían atrapados en Bahamas por el paso del huracán Dorian. La verdad que son momentos muy difíciles. Cuando llegó la primera parte del huracán, literalmente la casa empezó a respirar, o sea, tú podías sentir la presión en tus oídos y ver cómo las paredes empezaban a moverse. A su llegada, los sobrevivientes contaron detalles de los momentos de angustia que vivieron por el paso del fenómeno natural que dejó destrucción y muerte en el archipiélago del Caribe. Momentos difíciles, ¿no? Difíciles porque pues la casa en que dormíamos se fue al suelo, tocó dormir en un baño. Para sus familias, este reencuentro puso fin a varios días de incertidumbre por la falta de información sobre sus seres queridos. Que gracias a Dios y a la misericordia de Dios está con vida, porque lo que él me contó así en un audio fue que la casa en la que él estaba, mejor dicho, fueron momentos en que quiso arrancarse totalmente, pero que Dios lo guardó. Vamos aquí a una primera pausa y seguimos con la mañana de NTN 24 agradeciendo su sintonía con el Canal de las Américas. Vamos a ver las imágenes de los incendios forestales que están arrasando amplias zonas de 2 estados en el este de Australia, en Queensland y en Nueva Gales del Sur. Las llamas ya han devorado al menos 20 viviendas, un hospedaje ecológico y 105.000 hectáreas de cultivos. Los organismos de socorro han señalado que nunca habían presenciado en el país una emergencia de este tipo, tan peligrosa. El fuego se desató 2 meses antes de la temida temporada de incendios. Caos aéreo en el Reino Unido por la huelga de pilotos de la aerolínea British Airways. 1.700 vuelos han sido cancelados y 1.000 pasajeros resultaron afectados por este paro. Los trabajadores piden mejores condiciones salariales. El primer ministro del Reino Unido llegó a Irlanda. Boris Johnson analiza la polémica salvaguarda irlandesa, el principal obstáculo en las negociaciones entre Londres y Bruselas para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Johnson va a pedir nuevamente un adelanto de las elecciones al Parlamento en Londres.
El régimen de Irán ha informado que pronto podría liberar el buque petrolero británico incautado desde julio pasado. La embarcación ha sido retenida por las autoridades en el Golfo Pérsico en medio de las crecientes hostilidades con Occidente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha dicho a la televisión estatal que los pasos necesarios para liberar el barco estaban en marcha. El funcionario se refirió también a la embarcación iraní que fue liberada por Gibraltar días después de ser localizada en aguas sirias. El portavoz admitió que el petróleo que llevaba fue vendido, lo que constituiría una violación a las sanciones europeas contra el régimen de Damasco. Y cientos de estudiantes de la Universidad Bautista de Hong Kong han formado una larga cadena humana, esto en apoyo a los manifestantes antigubernamentales. Los jóvenes han mostrado carteles con las principales demandas al gobierno local, han pedido a las autoridades que respondan a las promesas de libertad, derechos humanos y del Estado de Derecho. Y una fiesta inolvidable. Diego Armando Maradona ha sido presentado como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, casi 25 años después de su última experiencia dirigiendo a un club en Argentina. Aproximadamente 25.000 personas se acercaron al estadio de la ciudad de La Plata para el primer entrenamiento a cargo del astro del fútbol, denominado astro del fútbol. Maradona, que dirigió a la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, llegó a Gimnasia con la difícil misión de mantener al club en la primera división. Hoy está último en la tabla de la Superliga. Otra amenaza de Nicolás Maduro, ahora dice que puede no mantener o mantener congelados estos diálogos en Barbados hasta que el presidente interino Juan Guaidó rectifique, según lo ha dicho, un supuesto plan para entregar a transnacionales un territorio rico en recursos que Caracas reclama a Guyana. Vamos con este tema, lo desarrolla en Caracas Oliver Fernández. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, en una supuesta investigación realizada por representantes del régimen de Nicolás Maduro, supuestamente lograron determinar que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, estaría negociando parte del territorio del Esequibo, supuestamente para tratar de conseguir el apoyo de los países de la región, de los países del Caribe, del CARICOM. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no ha mostrado pruebas de esta presunta investigación. Lo que sí ha dicho Nicolás Maduro, o ha amenazado, es que el diálogo que se ha venido llevando a cabo en Barbados entre oposición y, por supuesto, representantes del régimen seguirá congelado hasta que supuestamente se retracte el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Pero es oportuno recordar, Ruth, que quien una vez prácticamente le dijo a los países de la región que explotaran los recursos fue precisamente el fallecido presidente Hugo Chávez, quien permitió justamente que se explotaran los recursos en esa zona. Sin embargo, vamos a ver cuál fue la amenaza de Nicolás Maduro. Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su pretensión de entregar el Esequibo, claramente seguimos levantados de esa mesa de diálogo por la dignidad. Transmítale ustedes a la delegación de Noruega y transmítale usted, Jorge Rodríguez, a la delegación del diputado Juan Guaidó y de la oposición nuestra protesta más enérgica y nuestra exigencia de que rectifique. Si no rectifican, no nos ven más las caras. Ruth, para hoy se esperan varias protestas en Caracas y nosotros, por supuesto, le vamos a llevar de manera ampliada en las emisiones el desarrollo de estas concentraciones que se llevarán a cabo tanto en la avenida Francisco de Miranda como también en el centro de la ciudad. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Vamos a hablar ahora del Festival de Cine de Venecia, que ha terminado con grandes sorpresas este fin de semana. Joker ha sido la película galardonada con el León de Oro de Venecia. Vamos a saludar a María Luz Moraleda, de nuestra cadena aliada La Deutsche Welle. María Luz, adelante.
Buenos días, ¿qué tal amigos televidentes de NTN24? Un gusto saludarles. Primero sorprendió que una superproducción de Hollywood estuviese en competición oficial, pero al ser galardonada con el León de Oro, más aún, porque es un premio reservado normalmente al llamado cine de autor en Venecia. Joker, del estadounidense Todd Phillips, es un oscuro retrato del mejor enemigo de Batman, protagonizado por Joaquín Phoenix. Este premio lo lanza muy probablemente a la nominación al Oscar a Mejor Actor. También sorprendió el Gran Premio del Jurado a Roman Polanski por El oficial y el espía, y es que los rumores lo dejaban fuera del palmarés tras las declaraciones de la presidenta del jurado, la argentina Lucrecia Martel, al decir que la presencia de un film de Polanski en el programa del certamen le incomodaba por sus deudas con la justicia estadounidense por presuntos abusos a una menor. En la sección Horizontes, la segunda más importante del festival, el cine de habla española también tuvo su reconocimiento con el premio a la actriz Marta Nieto por su papel en Madre. Además, el cineasta hispano-chileno Theo Cart ganó el premio a Mejor Director por el largometraje Blanco en Blanco. La película chilena Emma, de Pablo Larraín, y coprotagonizada por el mexicano Gael García Bernal, también fue premiada como mejor película en 2 competencias paralelas al certamen, aunque se fue con las manos vacías, eso sí, de la sección oficial. Y por último, el cineasta español Pedro Almodóvar se llevó el León de Oro de honor a su trayectoria cinematográfica. Un león herido, dicen los críticos de este certamen, ya que nunca ha ganado por ninguna de sus películas un León de Oro allí en Venecia. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan un buen día. María Luz, lo mismo para ti, gracias por tu reporte. Vamos aquí a una pausa. Y crece la tensión entre Nicaragua y Costa Rica. El gobierno de Carlos Alvarado ha denunciado la incursión en su territorio de militares del régimen de Daniel Ortega, mientras perseguían a un hombre que intentaba escapar de la crisis en el país vecino, a quien asesinaron. Nicaragua rechaza esas acusaciones, ha señalado a la Fuerza Pública de Costa Rica de ejecutar a uno de sus ciudadanos. Además, denuncian uso excesivo de la fuerza y la utilización indebida de armas de fuego. Estos incidentes, según señalan los expertos, han dejado las relaciones entre las dos naciones en un punto, en el más bajo, en los últimos 30 años. La muerte del nicaragüense Rubén Loaiziga en territorio costarricense el pasado 26 de agosto fue el último hecho que subió las tensiones entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica. El gobierno de Costa Rica señala que el ejército de Nicaragua ingresó a su territorio para cometer el crimen, acusaciones que fueron rechazadas por el gobierno de Nicaragua. Algunos funcionarios nicaragüenses como Cairo Amador no dudan en que el Estado de Costa Rica eleve su denuncia a tribunales internacionales. Eso ya es reflejo condicionado. Cada vez que pasa algo nos llevan o los llevamos a la corte, de manera que eso no es noticia. El gobierno de Nicaragua en reiteradas ocasiones ha señalado al gobierno de Costa Rica de querer entrometerse en los asuntos internos. Sin embargo, las autoridades ticas advierten que es una campaña de desprestigio del gobierno del presidente Daniel Ortega. Costa Rica repudia esta burda e hipócrita campaña mediática por parte del gobierno de Nicaragua. A juicio del analista político Eliseo Núñez, el mandatario nicaragüense pretende desviar la atención de los asuntos internos del país. Ortega quiere utilizar esto casi siempre para provocar algún tipo de empatía a favor de él, y lo que ha hecho es dañar unas relaciones que deberían de ser mucho mejores que las que tenemos. En los organismos interamericanos, Costa Rica ha demandado el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos, peticiones que siempre son calificadas por las autoridades nicaragüenses como injerencistas. Bueno, y justamente las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua han estado caracterizadas por roces desde la llamada Guerra Nacional de 1856, cuando se firmó un tratado que definió los límites entre ambos países y también la pertenencia del disputado río San Juan. Vamos a saludar ahora, para poner en contexto la situación actual en Managua, Mauricio Díaz Dávila. Él fue embajador de Nicaragua en Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, embajador. Un buen día. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Miles de nicaragüenses que han huido justamente del régimen de Daniel Ortega han elegido Costa Rica para su exilio. ¿Cómo es la situación de los nicaragüenses que huyen de esta crisis y llegan a este país? Bueno, en primer lugar, el estimado de los organismos especializados de Naciones Unidas, tanto la OIM como ACNUR, es que ya la cifra supera los 60.000 compatriotas
que por razones de la represión y de la inseguridad ciudadana han debido huir hacia Costa Rica. ¿Y por qué Costa Rica? Primero porque es el destino más cercano. Segundo porque es una frontera, como dicen los sociólogos, porosa, de unos 400 kilómetros de extensión que permite a muchos nicaragüenses poder movilizarse hasta por veredas, entre comillas, no pasando por los canales, por los puestos fronterizos oficiales. Aunque hay mucha emigración que usa esos puestos fronterizos, yo diría que un grueso fundamental, que no puedo cuantificar, usa puntos ciegos para movilizarse. Esto ha sido un fenómeno histórico, particularmente cuando en nuestro país han habido situaciones de inestabilidad. Y justamente a partir de eso, con un par de recientes incidentes fronterizos que han dejado 2 muertos, con abundante cruce de notas diplomáticas de protestas, las relaciones entre los gobiernos de Nicaragua y de Costa Rica están, según los analistas, en un punto, en el más bajo de los últimos 30 años. Se habla de violación de la integridad territorial. ¿A dónde puede escalar este conflicto? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es un fenómeno recurrente, pero que ahora se ha agudizado por temas que tienen que ver por la represión en Nicaragua, por la suspensión de hecho de garantías individuales que estamos viviendo, por el hecho de que Nicaragua es una nación hoy controlada por la Policía Nacional. Históricamente nuestras relaciones con Costa Rica se han signado por etapas de cooperación muy pequeñas a confrontación casi permanentemente, particularmente por temas derivados de la interpretación del Tratado Caña-Jerez. Costa Rica pretendía navegación armada de sus policías en el río San Juan. El río San Juan es territorio nicaragüense, no es un río fronterizo, es parte del territorio nacional de Nicaragua, pero eso lo resolvió un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde ratificó que Nicaragua es la dueña de la soberanía y el sumo imperio sobre el río San Juan. Ahora lo que estamos viviendo es una nueva fase de confrontación, particularmente de naturaleza política. ¿Por qué? Porque estamos confrontados en distintas instancias con la comunidad democrática ísmica, latinoamericana y mundial. Estamos confrontados, por ejemplo, en el tema con Costa Rica es parte de los países que buscaron una solución en el marco de la Organización de los Estados Americanos, y esto ha tensado más la relación a tal grado que Costa Rica ha guardado silencio administrativo ante la última solicitud de beneplácito para una embajadora de Nicaragua en San José. Costa Rica guardó silencio y entiendo que todavía están aplicando la misma norma del silencio administrativo para una recién presentada solicitud de beneplácito para otro embajador de Nicaragua en Costa Rica. Justamente, embajador Díaz, el hecho de que ambos países carecen de embajadores en el otro y una serie de incidentes policiales, ¿esto ha empeorado el clima entre las dos naciones? Generalmente esos incidentes se resuelven por las vías diplomáticas. En una relación de cooperación, 2 países que tienen conflictos como los que hemos visto, podrían resolverlo a través de diálogo, de misiones, de comisiones mixtas, por ejemplo, pero eso no es posible en las condiciones actuales en que estamos, con solo el hecho de que no hay embajador de San José en Managua, ni embajador de Managua en San José. Esto es significa nítidamente que nuestras relaciones no están en un buen momento y que se requiere realmente hilar fino para volver a encontrar un punto de reencuentro que no se vaya, repito, en tanto y en cuanto este gobierno de mi país, desgraciadamente, no cumple con sus compromisos, particularmente algo que está contenido en el protocolo de Tegucigalpa, que dice que hay que convertir a Centroamérica en una región de paz, democracia y desarrollo. Desgraciadamente aquí lo que está imperando el día de hoy es un proyecto de control autoritario. Y embajador, ¿cuál es la solución que usted ve a esta crisis, particularmente en Nicaragua? ¿Cuál es el diálogo?
como se ha venido dando infructuosamente, la salida de Daniel Ortega, que es la que piden muchos ciudadanos? Mire, no hay soluciones mágicas. Daniel Ortega no va a dejar su mandato porque los nicaragüenses querramos que lo deje. Habrá que buscar mecanismos para que el pueblo nicaragüense sea consultado. El pueblo nicaragüense es el soberano, es el que debe decidir quién lo gobierna. No es la boca de un fusil la que decide quién está en el poder. Para que haya diálogo se requiere de la voluntad de las partes. Hasta el día de hoy no vemos del lado gubernamental la voluntad necesaria para evitarle más sufrimiento y más tragedias al pueblo nicaragüense. Todo gobierno civil, civilista y civilizado se preocupa por el bienestar de su pueblo. Lo que estamos viviendo es la antípoda de esa definición que le acabo de dar. Gracias, el señor Mauricio Díaz Dávila, embajador de Nicaragua en Costa Rica. Él desempeñó este cargo. Gracias por estos minutos con el Canal de las Américas. Un buen día para usted. Gracias a ustedes, a la orden. Vamos ahora a pasar de información. Que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México se está construyendo de forma expedita. Así lo reveló en un video que ha sido publicado en su cuenta de Twitter, que acompañó con la imagen de lo que sería la construcción de la valla. Según el mandatario estadounidense, va a medir 9 metros de altura y para el final del año 2020, año de los comicios presidenciales, habrá 800 kilómetros listos. A una semana del devastador paso de Dorian por Bahamas como un potente huracán de categoría 5. Este es el escenario de destrucción, de desolación, de tristeza en el archipiélago. La tormenta se posó durante 3 días sobre las paradisíacas islas. Ahí sigue la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades no han descartado que la cifra de muertos que se mantiene en 43 pueda aumentar. Dorian llegó el fin de semana a la costa este de Canadá. Ahí se degradó a ciclón post-tropical. La ONU, en cabeza de la alta comisionada de los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha ofrecido hoy un minuto de silencio en la apertura del Congreso de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para justamente rendir homenaje a estas personas que han fallecido en las Bahamas después del paso de Dorian. El representante de Bahamas ha dicho que el encuentro ha servido para recordarle al mundo la amenaza que plantea el cambio climático, particularmente para los pequeños estados insulares en desarrollo. En Sri Lanka, la celebración de una tradicional fiesta por poco termina en tragedia. 2 elefantes se han salido de control durante un desfile en la capital. Han causado heridas a 17 personas mientras corrían. Los lesionados fueron trasladados a hospitales donde han recibido atención médica. En el Festival Internacional de Cine de Toronto, la actriz estadounidense Scarlett Johansson ha participado del estreno de la cinta de comedia negra titulada Jojo Rabbit. La película trata de un niño en conflicto entre su devoción al nazismo, representado por un amigo imaginario, Adolf Hitler, y su creciente relación con una joven judía. El film fue dirigido por el escritor neozelandés Taika Waititi. Divertida carrera de carros de pedal en Reino Unido. En esta etapa de la competencia, 16 equipos con 4 corredores cada uno se enfrentó para mantener el liderato. Las carreras tienen una duración mínima de 45 minutos. La fuerza, la resistencia son los factores más relevantes. Gracias por su sintonía con La Mañana de NTN 24. Enseguida